Hola con todos. A continuación se va a analizar eh, el circuito de la práctica 6 correspondiente a un rectificador trifásico de onda completa de, de tipo puente totalmente controlado, eh, haciendo uso de una carga resistiva de 100 ohms, como podemos observar. Ya. Una vez simulado el circuito, analizaremos los oscilogramas. Aquí como podemos observar, Aquí podemos observar que al iniciar, que al iniciar la simulación, eh, todas las corrientes estarán seteadas en cero. Eh, Esto se debe a que todavía, eh, todavía no se activan los pulsos que activarán los tiristores. Como podemos observar en el rótulo número 1, estaremos en el voltaje máximo de la señal de voltaje de A a B, y el segundo cursor estará colocado al iniciar el siguiente, la siguiente activación del pulso número 1. Aquí se muestra entre, aquí se muestra un periodo de la onda. Como podemos ver, existirá una, dos, tres, cuatro, cinco, y existirán 6 crestas en este periodo. Una, una va a corresponder a cada una de las activaciones de los directores, como podemos ver el pulso 1 que tenemos aquí en amarillo, el pulso 2 en celeste, activará la segunda cresta, en donde se mostrará, en donde se mostrará la primera etapa. Como estamos en presencia de, de una carga resistiva, eh, la relación entre el voltaje de la carga y, y en- entre el voltaje de la carga y la corriente de la carga eh, va a ser directamente, eh, se va a relacionar de manera directa con la resistencia, obviamente. Como podemos observar, aquí tendremos un pico en el voltaje de la carga. Asimismo, la corriente al activarse el primer, el primer tristor. Aquí se mostrará la segunda etapa, la segunda etapa de la onda, donde se activará el pulso, en donde se activará el segundo tiristor, es decir, el pulso número 2. Aquí se observa que eh, aquí estamos, eh, aquí vamos a tomar la señal de voltaje que está en color naranja. Ahí estaremos en ese pico y se activará la corriente, y esta va a ser positiva, eh, dando como resultado un voltaje positivo a sí mismo, con componentes positivas. Aquí no muestran componentes negativas tanto en el voltaje y también en la corriente. Asimismo, en la tercera etapa empieza la activación del tercer pulso, del pulso número 3, que está junto al pulso 1, como podemos observar aquí. Se activará este tiristor. Eh, aquí la corriente, como podemos ver, el pico que usará será la señal de color naranja, que corresponde al voltaje de BC. Es decir, la malla que se va a formar será la siguiente.
será la siguiente, va a ir el voltaje, se va a ir por el tiristor 1 hacia la carga, y este va a seguir, y este va a seguir hacia el tiristor número 4, que será la siguiente activación, y saldrá por el voltaje de cero. Para el siguiente, para la cuarta etapa de la simulación, como podemos observar, estará eh, el voltaje máximo será la señal de color azul, que corresponde al voltaje de B a A, y asimismo va a tener un comportamiento similar al resto de etapas. Esa sería la cuarta etapa. La siguiente etapa sería la quinta, en la que va a actuar el pulso número 5, activando así la señal activando así la señal de- del tiristor, y este va a producir una corriente hacia la carga, lo que da como resultado el voltaje, y por último se completaría un periodo en la sexta etapa, eh, en donde va a, en donde va a operar la señal de voltaje de color, la señal de voltaje de color verde, que corresponde a el voltaje de CB, como se puede observar. Asimismo, observamos las corrientes que, que van a pasar por los textores. Aquí estamos mostrando un periodo de la señal, en, como se puede observar para la primera etapa. eh, es- estará conduciendo corriente el, eh, estará conduciendo corriente el tiristor 1 y también el tiristor 6. Y, y, el, res- y el resto de tiristores estarán en cero, o, o estos van a tener un pequeño, una pequeña corriente negativa, como se puede observar aquí. En la segunda etapa se observa que va a conducir corriente el tiristor número 1 y el tiristor número 2. Como se puede observar, estas señales son las que van a estar operando. Y esas serán la que van a producir una corriente hacia la carga, lo que da como resultado un voltaje en la misma. En la tercera etapa se muestra que el tiristor 1 va a dejar de conducir, pero el tiristor número 3, al igual que el tiristor número 5, eh, estarán en conducción de corriente, como se puede observar aquí de color, la señal de color amarillo y la señal de color azul. En la cuarta etapa eh, estará conduciendo el tiristor número 4, al igual que el tiristor número 3, que todavía no ha dejado de conducir. Y, y, el tiris- y el tiristor 2 va a dejar de conducir corriente justo cuando se active el pulso número 4. En la siguiente etapa, que sería la quinta etapa, se observa que el tiristor número 4 estará conduciendo corriente, y asimismo el tiristor número 5 va a conducir. Y por último, en la sexta etapa, y completando el periodo, se muestra que el tiristor número 6 se va a activar, lo que va a producir una corriente en el mismo. Asimismo, el tiristor número 5 estará conduciendo corriente, lo que va a, lo que va a permitir que la carga, eh, que
la carga se alimenta, como se observa. A continuación, se va, se va a completar la carga requerida, que que está compuesta por una FEN de 25 voltios, una FEN de C de 25 voltios y asimismo una carga RL de 100 ohmios y de 1 milihenry. Y procedemos a simular el circuito para ver cómo se comporta este sistema. Esperamos a que termine de simular. Una vez simulado, estudiaremos el comportamiento del mismo. Como podemos observar, hay unos pequeños cambios en el comportamiento eh, de la señal de corriente de la carga. Como se puede ver, este va a tener una respuesta más lenta. Eh, esto se va a deber, esto se debe a la naturaleza eh, inductiva de la carga, pero esta es un poco, esta no se puede, no se, no se puede, no se visualiza bien, así que le aumentamos la inductancia para ver cómo se comporta realmente. Y ahora observando, ya, ahora se puede observar que, ahora se puede observar que la respuesta de la corriente sí va a ser más lenta. Esta, eh, esta se va a tardar un poco más en alcanzar su valor pico, como vemos en cada cresta. Para la, para la primera cresta que, que corresponde a la activación a la activación del tiristor 1, se, se observa que, se observa que va a ser un poco menor al resto de señales de la corriente. Esta sería la primera etapa. Para la segunda etapa, observamos que asimismo su respuesta va a ser más lenta y esta corriente va a producir un voltaje en la carga. La tercera etapa, asimismo, esta tendrá un comportamiento similar a su etapa anterior, la segunda, y la etapa número 4 tendrá un comportamiento similar a la etapa número 2 y 3. Asimismo, en la etapa 5 y por último, la etapa 4. Se observa que este comportamiento provocado por la inductancia de la carga. Ahora observando la corriente que circula por los tiristores, observamos que entre la segunda y la primera etapa estará conduciendo el tiristor número 1, al igual que el tiristor número 6 y el tiristor número 2, asimismo con una respuesta más lenta.
En la etapa 3 y 4 observamos que dejará de conducir el tiristor número 1 para conducir el tiristor número 3, al igual que el tiristor 4 y el tiristor número 2, como se observa en las gráficas. Y por último, en la etapa 5 y 6, para completar el periodo, se observa va, eh, que va a operar el tiristor número 5, que es la señal de color, que es la señal de, que es la señal de color amarillo, y estará conduciendo al tiristor número 4 y por último el tiristor número 6. Vamos a, vamos a modificar cómo está el circuito. Y eso sería todo. Eh, eso sería, ahí estaría ya completa la práctica. Muchas gracias por observar.